Amigo Pedro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Amigo Pedro, le quiero hacer una pregunta, ¿me la puede responder? A ver, ¿cómo es? Lo que pasa es que el sacerdote que ustedes admiran, idolatran, Luis Toro, ha dicho que María es madre de la iglesia. Ya está diciendo una mentira. Bueno, el que ustedes admiran, pues, al que ustedes honran. Eso sí será, pero Vale. idolatra no. Bueno, dice que María es madre de la iglesia. ¿Usted está de acuerdo? María es madre de Jesús y madre de la iglesia porque la iglesia somos todos. Vale, la iglesia es madre de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros corroborar que Jesús dijo que María era madre de la iglesia? ¿Cómo podemos corroborar eso? Cuando le dice Jesús a Juan, ahí tienes a tu madre. ¿A quién se lo dijo? A Juan. A Juan. Y Juan allí, entonces el texto dice, entonces, dale, sí, ¿qué más? No, sí, cuando estaba en la cruz le dice, ahí tienes a tu madre, a Juan y a María, ahí tienes a tu hijo. Vale, entonces por eso entonces María es madre de la iglesia, fue madre de la iglesia apostólica. Sí, señor. Dale, usted es tan amable, me puede decir dónde Juan escribió. Juan escribió, ¿usted sabe cuántos escritos hay de Juan en la Biblia? Escritos, claro. ¿Cuántos hay? El Evangelio de Juan. Sí. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. ¿Y cuál más? Apocalipsis. Bueno, 5 escritos de Juan, ¿sí o no? Los 4 escritos, los cuatro que usted nombró primero son escritos de Juan acerca de lo que el Señor le enseñó y sus cartas son universales. Por favor, dígame en esos escritos de Juan, como Juan, según ustedes, tipifica a la iglesia, porque Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre. Entonces dígame dónde Juan dio un mandamiento apostólico donde Juan ordenó que María sería llamada la madre de la iglesia. ¿Dónde está eso? ¿En cuál de los evangelios, en cuál evangelio o en cuál de las cartas está eso? ¿Está o no está? El único que da los mandamientos es Jesús. Vale, entonces muéstreme dónde Juan escribió que Jesús ordenó que María era madre de la iglesia. ¿Dónde ordenó eso? ¿Cómo? ¿Dónde Jesús le dijo a Juan, y dile a la iglesia que yo mando que María es madre de la iglesia? ¿Dónde está eso? No, para nosotros los católicos es suficiente que haya dicho Jesús, ahí tienes a tu madre, cuando no era Juan, no era hijo de María. ¿A quién se lo dijo? A Juan. A Juan, listo, a Juan. Pero ¿dónde dice la Biblia que María? Bueno, vamos a leer. ¿Dónde los apóstoles enseñaron? Vamos a enseñar. Es que Jesús dejó a María como madre de la iglesia, por ejemplo. ¿Dónde lo enseñaron? ¿En qué carta? Por eso le digo, para nosotros los católicos es suficiente que Jesús haya dicho, ahí tienes a tu madre, a Juan, cuando Juan no era hijo pero de María. ellos, los apóstoles, enseñaron, en base a eso, enseñaron en algún evangelio, en alguna carta, que María era madre de la iglesia. ¿Lo enseñaron, sí o no? Vuelvo y le repito, para nosotros es suficiente que Jesús haya dicho, ahí tienes a tu madre. Mire, esta es la impotencia del catolicismo y dicen que no idolatran al señor Luis Toro. Esta es la impotencia. La impotencia consiste en que Luis Toro y todos los católicos salen a decir, los sacerdotes salen a decir, María, madre de la iglesia, que porque Jesús le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Entonces salen a decir ellos, no, es que en base a eso, María es madre de la iglesia. Pero ¿dónde los apóstoles duplicaron o manifestaron eso? ¿Dónde? ¿Dónde está? Entonces el señor aquí, este señor católico que idolatra a Luis Toro, viene a decir que para ellos es suficiente con el mandato de Jesús. Pero resulta que el mandato de Jesús no dice la iglesia, para la iglesia, María es la madre. O si lo dijo, se lo dijo a Juan, he ahí tu madre, listo.
Ya, pero no es para la iglesia, porque no existe ni una escrito apostólico de los apóstoles donde ellos hayan dicho que el Señor le entregó por madre a la iglesia a María. No lo hay. El amigo aquí no ha podido dar el texto. Vuelvo a volverle a preguntar. Él es un defensor de Luis Toro. Vamos a volverle a preguntar. Amigo, ¿existe un texto donde los discípulos dijeron que el Señor le entregó a María por madre a la iglesia? ¿Sí o no? Según la iluminación del Espíritu Santo, a usted, pastor, eso es lo que usted piensa. Pero No. la Iglesia Católica ¿Dónde piensa está? lo que Cristo ¿Dónde está el texto? Es que yo me baso en la Biblia. Yo me baso en la Biblia. ¿Dónde está el texto donde los apóstoles dijeron, el Señor le entregó por madre, le entregó a la iglesia a María por madre? Por ejemplo, donde Juan lo dijo, ¿dónde está? Todos los protestantes creen en la Biblia, pero Dale. no aceptan lo que dice la Biblia. Por eso, entonces, dame el texto donde la Biblia diga eso. El Señor le entregó a la iglesia a María por madre. ¿Dónde está? Hay muchas cosas que nosotros Dale. creemos, hasta usted, pastor, lo Dale. cree, y no está en la Biblia. Dale, yo le voy a decir, el único que es el padre de la iglesia es Jesucristo. Sí, por eso Jesús le llama a Juan, le llama hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y cuando el Señor le dice, hijitos, hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy. Y el Señor dice, no los dejaré huérfanos, el que único que deja huérfanos es un padre. Y en Isaías capítulo 20, verso 21 y 22, allí, vamos a leerlo, el Señor, esa profecía es acerca de Jesús. Allí dice que Él será por padre al morador de Jerusalén, ¿eh? Al habitante de Judá y al morador de Jerusalén. Él será. Entonces, el único que no deja huérfanos, el único que no puede dejar huérfanos es un padre, y Jesucristo es el padre de la iglesia. Sí, por eso Pablo lo llama padre. Por eso Isaías 9:6 dice que será llamado Padre eterno. Sí, pero nunca Jesús dijo que para la iglesia María era la madre. Ni los apóstoles la nombraron ni siquiera madre. ¿Dónde un apóstol llamó a María madre? Deme un texto, por favor. Pastor, es su problema. Yo le estoy repitiendo. Para la Iglesia Católica es suficiente que Jesús haya dicho, ahí tienes a tu... Dale, eso es una herejía. Esas son las herejías de la Iglesia Católica. Para nosotros es suficiente creerlo así, lo que diga el Papa, listo. Eso es una herejía. No está en la Biblia, no se cree. El apóstol Pablo dijo, ¿qué dijo el apóstol? Que el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Hay que pensar solamente, no hay que pensar más allá de lo que está escrito y creer solamente lo que está escrito, o hay que pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hay que entender el mensaje. Dale, gracias. No puede responder. No puede. Gracias, voy a llamar a otro católico. Muchas gracias. Bueno, ese es el problema de estos católicos. Y miran, creen solamente lo que les dice el ídolo de ellos, Luis Toro. El ídolo de ellos, Luis Toro. Pero cuando vamos a la práctica bíblica, no pueden demostrar nada en la Biblia. No pueden demostrar nada en la Biblia. Estamos destruyendo el catolicismo. ¿Sí? Catolicismo refutado. Vamos a llamar a otro a ver. Sí puede darnos un texto, vamos a llamar otro a ver. Mire, es tan sencillo, Luis Toro sale a decir María Madre de la Iglesia, pero ¿dónde está el texto? ¿Dónde está? No, es que se lo dijo el Señor a Juan. Lo que le está diciendo el Señor a Juan es que Él es el Padre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Él es el Padre de Juan. Él es el Padre de Juan. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el que estaba en la cruz, el único Dios, el Padre. Isaías capítulo 22, verso 20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en su mano tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Según Apocalipsis capítulo 3, amigo Luis Fernando Montoya, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Amigo Luis Fernando Montoya, por ahí el ídolo de los católicos, el señor Luis Toro, ha salido a decir que María es madre de la iglesia. Dígame, ¿eso es verdad? De la iglesia apostólica. Sí, es madre de la iglesia. Esto está en Apocalipsis
12:17. Léame allí donde dice que María es madre de la iglesia. Léalo, por favor. Un momentico. Vamos a leer. El señor Luis Fernando, defensor del ídolo de ellos, Luis Toro, sale a decir que sí está, que María es madre de la iglesia en el capítulo 12, verso 17. Vamos a ver. Vamos a mirar. Allí debe decir, ¿no? María, madre de la iglesia. Vamos a mirar. Ya lo busco, ya lo busco. ¿Qué hubo, Luis Fernando? Estamos esperando lo que allí donde diga María, madre de la iglesia. Lo digo. Es que está dando una información ahí a uno de Está en el 12, ellas son versículo 17. ¿no? Léalo, por favor. ¿Me Debe- escuchan? Sí, lo escuchamos. Debe decir María, madre de la iglesia. Ahí debe decir. Bueno, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer Sí, y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. al resto de sus hijos. O sea, esos hijos somos nosotros, los hijos de la mujer. Allí donde dice María. Santa María. Allí donde dice María. Pues María es la mujer. No, ¿dónde dice allí María? ¿El texto dice María? No necesita decir más. Ah, otra mentira más sobre Apocalipsis capítulo 12. El texto no dice María. El texto no dice María. Dejen de ser mentirosos. Igual que Luis Toro. Toman un texto, pero ¿dónde dice María? No dice María. Allí no dice María, o sí dice María. La mujer siempre es María. ¿Dónde dice que es María? Muéstreme. En Génesis 3, 15. ¿Dónde aparece la dice mujer. que es María? Génesis Muéstreme. 12:1, ¿Dónde? aparece la Muéstreme. mujer. Muéstreme la palabra, muéstreme en Juan Apocalipsis, 2, muéstreme la palabra María. 6. Bueno, no puede mostrar. Si miran, no puede mostrar. Todos sabemos que la profecía de Apocalipsis, es sobre Israel, ¿sí? Y el resto de los hijos de ellos. Y si esa es María, entonces María tuvo más hijos. No puede ser la iglesia. Allí no dice ni... O sea que los cristianos somos hijos de Israel. A ver, discúlpeme, caballero, discúlpeme. Muéstreme allí donde cristianos somos dice, hijos de Israel. muéstreme en Apocalipsis 12 donde dice iglesia, muéstreme. Muéstrame en dónde dice que somos hijos de Israel. Ah, sí, mira, tampoco puede decir, tampoco puede argumentarlo. Le voy a hacer una pregunta. Ustedes o Luis Toro se basa en esto para decir que porque el Señor Jesús le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Listo. Por favor, muéstreme dónde Juan en alguna de sus cartas o de su evangelio o algún apóstol nombró y dijo, María fue entregada por madre a la iglesia. ¿Dónde dijeron eso ellos? En muchos textos Ajá. del Evangelio aparece María como la mujer. No, muéstreme Usted en dónde el los capítulo apóstoles. 2 de Juan. Amigo, no me cambie la En el pregunta. capítulo de Juan, Jesucristo nunca No. le dice madre, sino que le dice mujer. Mujer, exactamente, porque no es la madre de él. Le dice mujer porque no es la mamá de él. Reconozcamos quién es esa mujer. Bueno, no le dice madre, le dice mujer. ¿Sí? Bueno, entonces allí le fue entregada, amigo Luis Fernando, por favor. Allí le fue entregada María por madre a la iglesia, según ustedes. Muéstreme dónde los apóstoles dijeron estas palabras. María, el Señor nos la entregó por madre a la iglesia. ¿Dónde están esas palabras de Juan, de Pedro, de Pablo? ¿Dónde están? Estoy diciendo que está implícito como la mujer. Ah, bien, no puede responder. Gracias, amigo Luis Fernando. Mire, este es el problema con los amigos católicos. ¿Sí ven? Puras mentiras. Así se despluma el catolicismo. Se los despluma así. ¿Ah? No pueden demostrar nada. La Biblia no habla. No habla de que María sea madre de la iglesia. Nunca hay una alusión bíblica a María madre de la iglesia. Nunca. Lo que dicen los católicos, pura mentira. ¿Sí? Puras herejías. Y toman un texto como Apocalipsis 12 para decir que allí aparece María. Cuando usted mira en el contexto, por ejemplo, si vamos a suponer que esta es María, como dice el señor Luis Fernando, vamos a suponer que esta es María y como dicen los católicos, nos dice que, según esto, vamos a preguntarle a Luis Fernando, María, ¿qué tiempo es ese, Luis Fernando? Ese tiempo de Apocalipsis 12, ¿qué tiempo es? Deme el año más o menos. El tiempo de Apocalipsis 12, sí. ¿Qué año fue? es como en el año 85.
Año 105, año 100 más o menos, año 100. En ese tiempo María todavía estaba en luz, ¿sí o no? Todavía estaba embarazada. No. Ah, porque dice que esa María, que ustedes dicen esa mujer estaba embarazada. Es que, ¿O no lo dice? Alex, mire, Alex, venga, le explico algo. Venga, le explico algo. Cuando usted lee Apocalipsis, usted no lo puede leer a futuro ni a pasado. Entonces, acá. Apocalipsis es un eterno presente. No, deja de ser mentiroso. Deja de ser mentiroso. Futuro ni pasado. Deja de ser Dios es mentiroso. presente. Apocalipsis, deja de ser mentiroso. Apocalipsis no es un eterno presente. Mira, escúcheme. Es decir que, El tiempo en Dios no existe. vale, El tiempo lo inventó el hombre, mijo. dale, bueno, entonces Dios no María está embarazada eternamente, quedó embarazada eternamente. Dios es un eterno presente, por eso Él es el principio y el fin. Por eso. El alfa y el omega, Pero porque Él es un según tú, eterno presente. amigo, según tu Apocalipsis 12 habla de un eterno presente. Entonces María está eternamente embarazada. Y entonces explíqueme usted en el Apocalipsis 12:5. Léame Apocalipsis 12:5. Es un eterno presente. Entonces María está eternamente embarazada y eternamente está dando a luz un niño. María, eternamente, si es un eterno presente. Miren, ¿con qué salen esta gente? De verdad. Apocalipsis es un eterno presente. Entonces María está eternamente embarazada y eternamente da a luz un niño. Que de verdad, ¿no? Y sufre dolores de parto eternamente. Hombre, no, de verdad, Luis Fernando, se pasan ustedes de mentirosos. Pero bueno, en estos días lo voy a invitar a un debate para que hablemos sobre Apocalipsis 12 y usted me muestre allí donde dice María. ¿Le parece? Apocalipsis 12:5. No, por eso es que usted ya quedó mal. Dijo que era un eterno presente. Entonces, en ese eterno presente, Sí, es un eterno presente. entonces María eternamente está embarazada, ¿sí o no? Entonces María eternamente, o sea, María en la eternidad está teniendo a Jesucristo. Por eso, eso es su argumento. Es un eterno presente y eternamente Por eso, presente lea Apocalipsis. está embarazada y está ¿Por qué? dando a luz un hijo. Porque el tiempo de Dios no existe. Por eso, entonces María es En Dios. el Apocalipsis aparece todo como el presente, no María como el Dios. pasado ni el futuro. María es Dios. María es una hija de Dios, Padre. Es una hija de Dios. Madre del Hijo Jesucristo. Una hija de Dios. Y entonces madre de la Trinidad también. No, es madre del Hijo. Y el Hijo es Dios. Y el Hijo es Dios. Y entonces es hija de Dios. Es hija de Dios. Es hija de Dios Padre. Hija de Dios Padre. Y entonces, ¿qué? ¿El Espíritu Santo qué es? ¿El cuñado? El esposo de María. El fue la que engendró a esposo. Jesucristo. Entonces, el hijo sería también como un sobrino a María y el padre sería también como un cuñado al Espíritu Santo. Y el hijo también sería como cuñado del Espíritu Santo porque son tres personas coiguales. Eso es un enredo. ¿Cómo es posible eso? El hijo es hija de Dios, María es hija de Dios. Eso no se llama enredo. María es hija de Dios, pero el hijo es Dios. Entonces es hija del hijo, es hija del padre, es hija del Espíritu Santo porque también es Dios, pero es esposa del Espíritu Santo, cuñada del padre, también cuñada del hijo. Eso es un enredo. Es un enredo. Oh, wow. Esto es un enredo. ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Cómo hizo el Espíritu Santo? ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede decir dónde la Biblia dice? ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede decir? ¿Me puede hacer un favor? Para engendrar Dale. María, Luis Fernando. en el vientre de María el Espíritu Santo a Jesucristo. ¿Cómo hizo todo eso? ¿Será que tuvo No lo relaciones entiende sexuales con nadie, ella? mijo. Porque es el esposo. Eso no lo entiende nadie. Por eso tuvo relaciones sexuales con Simplemente ella lo siendo el creo por esposo. fe. Si es el esposo, tuvo relaciones sexuales con ella, el Espíritu ¿Aló? Santo. Si el Espíritu Santo es el esposo de María, entonces tuvo relaciones sexuales con ella para engendrarle el hijo. ¿Por qué? Para engendrarle el hijo. No Le puede está yendo la contestar. comunicación. Sí, mira, no puede contestar. ¿De quién es hijo el hijo? ¿Del Padre o del Espíritu Santo? Del Padre. Del Padre. ¿Y quién lo engendró? Y el que lo engendró fue el Espíritu Santo. ¿Y el que engendra no es el Explíqueme Padre? usted eso pues entonces. ¿Y el que engendra no es el Padre? Eso se llama misterio. Un misterio. La Biblia no habla de ese misterio. La Biblia habla del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Biblia no habla de otro misterio.
¿Usted me puede dar un texto donde la Biblia diga que María es la esposa del Espíritu Santo? ¿Me puede dar un texto, por favor? Claro. ¿Dónde está? Si me espera, eso está en Apocalipsis 21. Por No favor, me acuerdo dígamelo el allí, versículo. muéstramelo allí. Voy a mirar a ver si lo encuentro un momentico. Allí dice María, esposa del Espíritu Santo. Vea, pues allí dice María, esposa del Espíritu Santo. La esposa, dice la esposa del Espíritu Santo. ¿A dónde dice la esposa del Espíritu Santo? Dice María, esposa del Espíritu Santo. Debe decir María. Si no dice María, no vale. Ah, no, lo que pasa es que usted... No. Usted, o sea, a usted No, usted... tiene que ser explícito. Claro, y explícito. Lo que pasa, amigo Luis Fernando, es que ustedes son No, mentirosos. señor. Bueno, Luis Fernando, hasta luego. Entonces, ¿Qué cantidad de herejías? ¿Sí escucharon, no? María, esposa del Espíritu Santo. ¿Dónde está el texto? Apocalipsis 21, donde dice el esposo y la esposa y el Espíritu, dice amén. Pero la esposa, ¿quién es? ¿Quién es la esposa? La esposa, la iglesia. Dice capítulo 19, verso 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente. ¿Quién es la esposa? Vamos a mirar acá. Segunda de Corintios capítulo 11, vamos a mirar allí quién es la esposa. Nunca dice María. Segunda de Corintios 11 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Efesios capítulo 5, vamos a leer Efesios 5. Leamos Efesios 5, por favor. Pablo dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, para presentársela al mismo, dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. La esposa no es María, la esposa del Espíritu. Y recuerde quién es el Espíritu en Apocalipsis, es Jesús. Jesús es el Espíritu. Y su esposa, porque el Espíritu es el que está en la esposa. El Espíritu es el que está en la esposa, en nosotros. Dice amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que dice el Espíritu de su esposa, que la iglesia. Dios les bendiga a todos mis hermanos, Dios les guarde. Recuerden, hay un libro muy bueno pues, para esto, para refutar a los católicos. Catolicismo al descubierto. Llame para pedirlo, 318-436-0745. Si están aquí en Colombia, si están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les guarde.